Bienvenidos a esta novena sesión de uso del MARS 3 y aprovechamiento de todo lo que tiene. Y al final de la sesión de hoy, el doctor Luis Carlos Uribe nos va a compartir una de sus experiencias. Como les comentaba la vez pasada, estamos tratando de compartir experiencias de cada uno. Entonces, volvemos con el tema de cuál es el objetivo de la sesión de usuarios, fortalecer el uso de los equipos, repasar el protocolo recomendado, compartir las experiencias de cada uno, obtener el mayor provecho de los equipos y organizar los grupos de investigación. Entonces, hoy vamos a mirar el tema de la base de datos, que es muy importante para que ustedes la puedan manejar. Entonces, ¿qué podemos hacer en la base de datos? Pues puede administrar los porcentajes de lo que usted necesite, puede uno escanear sustancias, borrar porcentajes, crear plantillas. Hay tres tipos de información que tenemos en la base de datos. Los porcentajes del sistema, que son los porcentajes proporcionados por el fabricante. Estos no se pueden borrar ni se pueden modificar, ¿sí? O sea, esos son los que, definitivamente, con lo que viene el MARS, son cosas que no se pueden modificar. Ahí solamente se puede editar el campo de notas para básicamente con el icono de propiedades para poder adicionar una nota a la información. Están los porcentajes del usuario que son agregados por el usuario básicamente y se pueden eso sí pueden ser editados, borrados o cambiados de posición en el árbol en cualquier momento. Y están las sustancias escaneadas, o sea, lo que yo puedo escanear de la información que tenemos. ¿Sí? Y ahí como lo vemos, porque está diferenciado en rojo y azul, voy a pasarme a la base de datos de la máquina. Aquí tengo la base de datos. Y lo que está diciendo es que, ¿cómo sabemos que es lo que viene? Porque está aquí. Si ustedes se dan cuenta, tengo los iconos en rojo y azul. Y los que están solo en azul son cosas que se han adicionado y que no vienen originalmente con el MARS. Entonces, esto que está aquí en rojo y azul es lo que trae directamente el BlueScope. Entonces, si yo miro esto, no voy a poder modificar nada de lo que está en rojo y azul. No permite borrarlo. Es lo que está diciendo. Y lo que está en azul son cosas que se han adicionado y que están más allá de, o sea, que o se ha adicionado porque en alguno se ha hecho, o BlueScope lo ha hecho, o alguno de los medios que lo adicionó lo ha hecho y no lo ha compartido. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en la base de datos. Entonces, aquí vemos, básicamente hay diferentes categorías y categorías principales. Aquí lo que estoy viendo es cómo se ve en la base de datos, siempre me va a aparecer un signo más. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, simplemente si le doy al signo más, me va a aparecer lo que contiene. Y acá, por ejemplo, saqué el tema de veterinaria y el tema de bacterias, parásitos y virus, que estos son adicionados, no vienen originalmente con la base de datos. Y aquí estoy viendo el tema de alergia análisis, que tiene alérgenos, polen, dentro de alérgenos están arbustos y dentro de arbustos están algunos de los arbustos. Entonces aquí está y siempre trabaja en organización de árbol el tema de la base de datos. Bueno. Vamos a mirar cuáles son las opciones de menú de base de datos. Esta es la que me aparece en la parte superior de la base de datos y vamos a mirar cada uno de esos iconos. Entonces hay uno que está como Find Buscar. Entonces lo que me permite es buscar una información en la base de datos. Ahorita lo vamos a ver. Detalles, que abre las ventanas a través, básicamente, para poder ver el detalle de lo que tiene esa frecuencia, lo puedo ver en detalles. Vista previa me va a mostrar una vista previa de la información. Un nuevo índice me permite agregar un nuevo porcentaje. Está el tema de escanear sustancia. Está el tema de borrar y el tema de plantillas. El clipboard. Entonces, escanear sustancias para poder escanear, borrar, me va a permitir borrar cosas de la base de datos, ya sabemos, no que correspondan a lo que viene con el MARS, la versión original.
plantillas me permite crear plantillas para yo poder hacer mediciones o terapias. Clipboard o portapapeles me permite generar clipboards. Listo. Aquí está el tema de relaciones médicas. Abre una ventana a través de la cual se puede agregar referencias médicas. Entonces, ahí estamos. Soy el yo. Doctor Luis. Señor. A ver, para organización, y esto lo tengo como dato que me lo dieron en Bruce Copen, es que yo tengo para plantillas para diagnóstico y portapapeles o el clipboard para terapias. Entonces yo tengo muy definido lo uno de lo otro, solo por organización, no más. Tiene definido, tiene separado lo que son clipboard y lo que son plantillas, ¿sí? Sí, ¿Me entendí bien? plantillas para diagnóstico y el clipboard para tratamiento. Tratamiento. Sí, me parece muy buena práctica, entonces sí. Plantillas para diagnóstico y clipboard para tratamientos. Perfecto. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, si entramos a buscar, en la búsqueda de la base de datos, yo puedo hacer la búsqueda exacta, que es darle clic en este icono de acá y darle la búsqueda exacta. Definitivamente, si voy, tengo que tener claro cómo se escribe, si es con tilde, si no tiene tilde, si es con K, si es con Q. Entonces, es importante esa búsqueda exacta, saberla, pues tener la seguridad de que es así. Y además hay que tener en cuenta algo, y es que a veces las cosas no están escritas como uno las ha venido trabajando, ¿sí? Porque puede ser que esté escrita no necesariamente en el formato que estamos acostumbrados a verlo. Entonces, ay, qué pena con ustedes, estoy acabando de mandar mensajes aquí. Entonces es bueno, a veces cuando son más de una palabra, buscar por palabras o buscar básicamente el comienzo, o sea, cómo se ha introducido la información. Entonces, cuando yo le digo buscar o find, aquí aparece como find, siempre me aparece la primera vez que esté, o sea, me va a decir que está o no está, y si está, me va a mostrar el primero, y si tiene activa la opción buscar siguientes, porque esa palabra hay otro ítem que tiene esa misma palabra. Entonces, es bueno tener eso presente. Bueno, entonces, aquí cuando estamos hablando de la búsqueda, cuando no pudo hallarse el término en la búsqueda, por ejemplo, aquí estoy buscando Actea racemosa, me dice, esta tasa no existe en la base de datos, ¿sí? Entonces, por eso es importante verificar la ortografía, saber qué es y mirar qué es lo que está pasando, que por qué no me lo busca. Muchas veces sucede, sobre todo en los temas de homeopatía, que hay temas que no necesariamente está el nombre en latín, sino está ese equivalente en español, ¿sí? Entonces es bueno que lo sepan y que lo tengan claro porque, por ejemplo, la Actea racemosa, yo que tengo, lo que pasa es que yo tengo el programa de homeopatía y al buscar la Actea racemosa encuentro que también se llama Simicifuga racemosa. Entonces a veces lo que uno tiene que hacer es buscar las primeras letras o palabras y decir, no, entonces no busco Actea racemosa, sino busco racemosa, o sea, busco o la primera o la segunda palabra para estar tranquilos y saber que sí está la información en la base de datos. Me ha pasado con algunas personas que me dicen, no, Yanira, es que hay una cantidad de medicamentos homeopáticos y no se encuentran, y lo que sucede es que no está el nombre en latín, sino está el equivalente en español, a veces también está en inglés. Entonces es importante que lo tengan presente cuando estén haciendo el tema de la búsqueda. Bueno, vamos a mirar, entonces ya vimos el tema de buscar, miremos el tema de detalles. La segunda opción que tenemos es los detalles de cómo veo la información en la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí con Intake Clearance yo puedo abrir bloqueos
Y como les decía, como esto pertenece a la base de datos original del MARS, no me va a permitir que se borre. Lo único que puedo hacer es acá colocarle una nota o información adicional. No me va a permitir ni cambiarle el nombre, porque fíjense que esto aparece inhabilitado. Y entonces definitivamente aquí lo que hice fue aprovechar, dice que bloqueos en el tema de intake indica si existen barreras entre el terapeuta y el paciente. Entonces puedo aprovechar y colocar estas ayudas. Y simplemente le doy OK. Ahorita vamos a ver un poco de eso. La opción de vista previa, que es la que sigue acá, simplemente el mismo bloqueo me está mostrando en forma gráfica la frecuencia, o sea, el 9 es la representación del 9, esta es la representación del 9, 9, 9, 9, esta es la representación del 6, del 9, del 0 y del 0. Y aquí me muestra la nota que tiene eso en la base de datos. Entonces, esto es muy importante. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo índice, que es importante. Entonces vamos a crear un nuevo índice. A crear un nuevo índice, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo aquí voy a crear un nuevo índice, o sea, una nueva categoría. Simplemente le coloco nuevo índice, le digo que el sexo es neutro y voy a crear un tema de biodescodificación. Voy a aprovechar un libro que nos prestó el doctor Luis Carlos Uribe, que se llama Diccionario de Biodescodificación de Joan Marc Vilanova Pujo. Listo, entonces yo qué hice, aquí coloqué nombre biodescodificación, le dije que estaba en la raíz y básicamente aquí me dice Diccionario de Biodescodificación por Joan Marc Vilanova Pujo. Entonces simplemente es eso. Y siempre en el sexo le dejamos neutro porque estamos introduciendo información a la base de datos. ¿Sí? Si continuamos, yo aquí ¿qué hice? Voy a mostrarles el libro de donde obtuve esa información. Permítame un segundo. Qué pena con ustedes. Aquí está. Sí. Este es el libro que el doctor Luis Carlos Uribe nos compartió. Entonces yo cogí, por ejemplo, habla de, perdón, de acceso. Discúlpenme que les estoy pasando por todo el libro. Dice aborto. Entonces aquí dice aborto, dice Luis Hyde, nuevo modelo mental, dice siempre obra en mí la recta acción divina, me amo y me apruebo, todo está bien. Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Coloco siempre obra en mí la recta acción divina, me amo y me apruebo, lo estoy colocando, es una frase. Yo puedo usar este icono que es el que me permite generar la isocefia. Isocefia es un algoritmo que existe hace mucho tiempo que me permite generar un código único a una frase o palabra y la máquina, el MARS, tiene esa opción que es bastante útil porque ustedes pueden por isocefia generar conocimiento dentro del MARS. Entonces aquí estoy generando, por isocefia me generó este código y aquí coloqué esta información que estaba adicional al tema del libro de descodificación. Si por otro lado yo tengo exactamente cuál es la frecuencia que tengo acá, simplemente la escribo. ¿Alguien está levantándome la mano o queriendo decir algo? A ver. Yo. Señora. Yo, Luis Carlos. Dígame, doctor. Las frases deben ser siempre en primera persona y en presente. Así es una recomendación, frases en primera persona. Sí, esta es lo que estoy haciendo yo, es tomarlas específicamente las frases de Luis Hay, y es importante lo que está diciendo el doctor, que sean en primera persona y en presente. Entonces, esa es la forma como genero un nuevo índice dentro de la base de datos y es bastante útil, o sea frecuencia o por isocefia genero el código respectivo. O lo otro que puedo hacer es, si tengo una sustancia, la puedo escanear. O sea, cojo y dentro de la base de datos cojo escanear sustancia. Digo que es en el vaso de entrada, o sea, en el vaso de entrada voy a colocar la sustancia y simplemente al darle OK la escaneo. Una cosa que nos dice es en el vaso de entrada, o sea, el vaso del lado derecho,
dice, para sustancias sólidas es suficiente una cantidad del tamaño de una tableta y para sustancias líquidas bastan 5 gotas. Una recomendación que hace también el manual es que se debe colocar en un vaso de precipitado, un vaso de laboratorio, sin ninguna etiqueta, sin ninguna marca y sin nada, es lo mejor para poder escanear sustancias y subirlas a la base de datos. Dice, nunca coloque la sustancia directamente en la taza de entrada, siempre utilice bolsas para muestras o vasos de laboratorio de que puede obtenerse como accesorio. Si utiliza otros receptáculos, procure que sean de cristal blanco. ¿Sí? Entonces, esa es la otra forma como yo puedo subir información a la base de datos. Doctor Uribe. Yo tengo unas copas de aguardiente. Son unos vasitos grandes, pero son unas copas de aguardiente que caben perfectamente entre los recipientes. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces sí que sean de vidrio, exactamente, eso es lo que funciona. Uh-huh. Perfecto. Así es. La otra anotación que dice que en las bolsitas que son de papel, ¿no? Para no ponerlo en bolsita plástica. Ah, que no sea plástica, mejor en papel, sí. Cuando se les vende el Mars, viene con, lo que pasa es que solamente traen 100 bolsitas de muestra que son como de papel encerado. Sí. Pero sí, eso es. Bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, en el escaneo de sustancias, ¿yo qué hice hoy? Cogí el Traumel S, que lo tengo como crema, y lo que pedí fue que básicamente poder escanearlo. Entonces, cuando yo estoy creando, entonces yo le estoy diciendo que me escanee y él básicamente me toma y me genera un código. Importante, si quiero reemplazar ese código, puedo utilizar este rayito que hay aquí, siempre lo que me dice es reemplazar la muestra. Si yo después de que crearla puedo volverla a colocar, pues simplemente lo puedo hacer. Aquí es importante, tenga en cuenta que el número que se muestra no corresponde con el porcentaje de la sustancia escaneada, ya que por razones técnicas el nombre puede variar si se escanea la misma sustancia nuevamente. Alguien me hacía la pregunta en otra vez, o sea, si yo vuelvo a escanear el Traumel otra vez, me saca otra frecuencia, o sea, él no repite frecuencias, ¿sí? Él me saca otra frecuencia diferente, no me saca frecuencias que me dicen es que me debe salir otra vez y vuelvo y escaneo, me sale esa misma frecuencia, no, porque esa frecuencia ya está siendo usada y él simplemente me va a generar otra frecuencia. Bueno. Me voy a pasar a lo que es la copia de seguridad de la base de datos. Vamos a ver cómo vamos con los asistentes. Sí, ya estamos en más, ya tenemos 10 asistentes. Bueno, qué bueno. Excelente que estén aquí. Bueno, un tema muy importante, o sea, entonces fíjense cómo puedo crecer en la base de... Señor. ¿Aló? Sí, ¿Alguien quiere? ¿Sí? Bueno, Doctor Zuluaga, dígame. Buenas tardes, doctor Zuluaga. ¿Qué nos quiere compartir? Cuando estamos escaneando la sustancia, cuando no se tiene la sustancia, también lo podemos hacer por isosefia. Sí, así es. Muy cierto. Estamos haciendo por isosefia y eso nos funciona. Funciona. Sí, es cierto. Lo que dice el doctor es muy cierto. O sea, si uno tiene la sustancia, la coloca y si no por isosefia. También funciona que uno tome una imagen, o sea, sé que lo han hecho, el doctor Alexander Muñoz, él ha tomado la imagen del medicamento, en este caso era una raya, era un animal, él cogió la imagen de internet, la colocó en el vaso de entrada de esa imagen impresa y la escaneó, y también le funcionó. Sí, es impresionante. Gracias, doctor Zuluaga, por su aporte. Bueno, listo. Bueno, copia de seguridad de la base de datos. Bueno, fíjense que es importantísimo la información de la base de datos. ¿Por qué es importante? En la base de datos viene, originalmente, ¿qué viene? Viene lo que le entrega, lo que nosotros entregamos al hacer la instalación del programa, que son las frecuencias con que arranca el MARS. Pero cuando ustedes empiezan a escanear sus sustancias, a crear sus plantillas, a crear su clipboard y a escanear sus pacientes, su base de datos va creciendo. ¿Sí?
Entonces, es muy importante que ustedes le saquen backup a esa base de datos. ¿Por qué? Si no se le saca backup a esa base de datos y se respalda adecuadamente, ¿qué pase? Siempre pasa que el computador se daña, que se nos daña el archivo de la base de datos, y si no hay backup, perdemos toda esa información. A más de uno de ustedes les ha pasado que se quedan sin la información y pierden información de varios meses y a veces años. Entonces, por favor, ténganlo presente. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que hacer la función copia de seguridad de la base de datos para realizar una copia del archivo que se llama, el archivo es el scope.mdb, y básicamente él también saca información de los programas de color. Entonces dice, sin embargo, esta copia no le ayudará si su disco duro falla. Para protegerse contra una pérdida de datos debería tener un sistema adecuado de reserva que realice una copia de seguridad de los datos a su disco duro en intervalos regulares, o debería grabar la información en una memoria USB o un disco externo. O sea, ustedes deberían, por lo menos, sería mi recomendación, que una vez a la semana, pónganlo ustedes el viernes o el sábado, cerrando el ciclo de la semana, le saquen backup a esa información. Si ustedes van a restaurar un backup, pues solamente han perdido 8 días, o si quieren ser más juiciosos, lo sacan todos los días. Ustedes todos los días atienden pacientes, ¿sí? Entonces es importante. Entonces, ¿cómo hacemos la copia de seguridad? Para la copia de seguridad de la base de datos nos vamos a las funciones del MARS y escogemos la opción de estas y nos vamos a donde dice copia de seguridad de la base de datos, ¿sí? Simplemente se da clic en esa opción de la opción de extras del menú del Scope, del programa Scope. Cuando hacemos eso, aparece esta ventana que nos dice guardado como. Entonces aparece un cuadro de diálogo que es de Windows. Entonces, que básicamente él siempre tiene la carpeta que se llama Scope 2004 Backups. Si usted quiere cambiar de carpeta, lo puede hacer, pero este es donde por default él básicamente guarda las carpetas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan claro dónde están sacando ese backup, o ustedes directamente pueden colocar su USB y de una vez sacar el backup ahí a la USB, como quieran. Y cuando a usted le aparece guardar, les aparece el nombre del archivo Scope MDB. ¿Cuál es la sugerencia? Que ustedes a ese archivo, entonces seleccionen la carpeta donde desea copiar el archivo, y a ese archivo le adicionen la fecha a la cual están sacando el backup. Por ejemplo, si es hoy, es 2018-0528, el nombre del archivo. ¿Por qué es importante la fecha? Para que ustedes sepan hasta qué fecha sacaron backup. ¿Listo? Entonces, es bueno, colóquelo al comienzo, al final. Por ejemplo, fíjense que yo aquí tengo Scope 16 de mayo del 2018, Scope 17 de abril del 2018, y aquí saqué 2018-0528. Entonces, importantísimo cambiar ese nombre. Cuando van a hacer la copia de seguridad, generalmente él vuelve y saca este mensaje ¿por qué a qué se debe? Resulta que hay unos programas, él copia todos los programas del color tuning. La primera vez no les va a salir ese mensaje, pero la siguiente vez les va a aparecer ese mensaje. Lo que yo les digo es que esto, como en realidad los programas de color tuning no se han modificado, entonces yo puedo decirle que simplemente no copiar y realizar esta acción para los siguientes 565 conflictos, para que él simplemente no copie nuevamente los programas de color. Simplemente sacamos copia de la base de datos y los programas de color son los que están ahí. Bueno, entonces esa es una recomendación. Y después, si ustedes se van a su carpeta C, a Scope 2004, a la carpeta Backup, van a encontrar los archivos que debían sacar, que deben sacarle copia. Entonces, ¿qué deben hacer? Copiar estos archivos a un disco externo. ¿Por qué? Porque siempre los computadores se dañan. ¿Qué sucede? Cuando nosotros volvamos y nos digan, Deyanira, se me dañó el computador, ¿qué puedo hacer? Simplemente instalamos el programa nuevamente, la base de datos queda virgen, o sea, con lo que se inicia, y lo que hacemos es un proceso de recuperación de la base de datos. ¿Qué hacemos? Recuperar la base de datos que ustedes tenían y simplemente volverla a instalar. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Hacemos recuperación de la base de datos. Listo. Entonces,
¿Cómo se hace una recuperación de la base de datos? Se hace de la siguiente forma. Se coge la misma opción, es recuperar base de datos, entonces tiene que tener claro, copia de seguridad es sacar copia de lo que ustedes tienen en este momento en su equipo, y recuperar base de datos es ir a traer una copia anterior a la base de datos o traer e instalar la última copia que ustedes tenían. Entonces es lo mismo, recuperar base de datos. Cuando él va a recuperar la base de datos, le dice siempre, está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión, desea realmente continuar. Siempre acostúmbrese a leer los mensajes que el computador les entrega, sea este programa o sea otro. Muchas veces ustedes no leen los mensajes, sino simplemente dicen, vamos a hacerlo, y cuando después dicen, pero ¿qué le pregunto? Y no están seguros. O sea, es muy importante tener claro qué es lo que estoy haciendo acá. Porque lo que estoy haciendo es, la base de datos que tengo la voy a borrar y voy a colocar la copia de la que estoy llevando. Entonces tienen que tener claridad de lo que están haciendo ahí. Después de eso, si usted hace sí, entonces él básicamente restaura a una versión que es la que usted dice. Entonces dice, tenga en cuenta que la información existente se sobreescribirá. Si es necesario, primero realice una copia de seguridad de estos datos en otra carpeta utilizando el elemento de menú estas copias de seguridad de la base de datos. Entonces, si dice que no, pues simplemente no lo reemplazo. Y si dice que sí, él igual, usted selecciona el archivo al cual va, fíjese que ahí le aparece una opción donde dice abrir. Vamos a suponer que voy a restaurar el mismo del que saqué copia. Entonces, al restaurarlo, él vuelve y me dice, está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión. ¿Desea realmente continuar? O sea, me vuelve a preguntar, ¿está segurísimo? Entonces le dice que sí y él lo reemplaza. Entonces, obviamente, al final, cuando ya he terminado, me dice su base de datos ha sido reemplazada, por favor, hágale reinicio al scope. O sea, que hay que cerrar el scope y volver a abrir. Entonces, es importante tener presente estos elementos. Bueno. Quisiera saber si tienen alguna pregunta por ahora de lo que es base de datos y tienen alguna inquietud. ¿Algún comentario? ¿Quién de ustedes no ha perdido información? Es más bien más fácil preguntar, ¿no ha perdido? Bueno, eso también tienen que tenerlo presente cuando usan el equipo entre varios equipos, por ejemplo. ¿Señor? ¿Qué me pasó a mí una vez? ¿Perdió toda su información? Cuando cambié el sí, cuando menos mal que yo tenía la información, había hecho el backup, tenía la información, entonces recuperé la información. Y también cuando cambié pues, de equipo, entonces uno vuelve uno y reemplaza la información en el nuevo equipo. Sí. Por eso es importante estar haciendo los backups, como tú dices, pues continuamente, porque a veces pasa, se le borra uno y no le quedó la información, ¿no? O de casos nuevos, y después cuando vuelve el paciente uno dice, no, nos toca empezar otra vez de nuevo a hacer el análisis. Se pierde todo. Otra vez tomarle muestra. Sí, sí señor. Es importante el backup, tener siempre pues un disco, hay los discos externos, entonces son de buena capacidad, de 500 gigas o de 1 tera, entonces uno a la mano y está guardando continuamente pues para evitar que le pase esto. Sí. Bueno, ¿algún tema con la creación de información a la base de datos? No, pues está claro, pues lo que dijiste. Bueno, quiero mostrarles algo, simplemente lo voy a pasar a la máquina. Voy a mostrarles un reporte, porque esto que les dije que hice, sitios recientes, reportes, perdón. En reportes, por ejemplo, saqué este. ¿Se acuerdan que le metí el tema de esta aclaración? Indica, por ejemplo, Intake Clearance, que dice bloqueos, interferencia A, B, C, D. Entonces, ¿qué hice yo? Como son temas que no se pueden borrar, pero sí puedo adicionarle, le metí, indica si existen barreras entre el terapeuta y el paciente, trastornos a nivel físico, trastornos a nivel etéreo. Entonces, eso me ayuda para cuando esté generando el informe, yo pueda generar estos informes. Simplemente me voy a ir a la base de datos y les voy a mostrar dónde lo hice. O sea, ¿qué hice? Estoy aquí en el Intake Clearance, me voy aquí a bloqueos, y aquí cuando le digo detalles, me aparece, y aquí ¿qué hice? Simplemente le metí el comentario. O sea, eso es lo único que puedo hacer con las tasas que trae el marzo.
de forma original. No voy a poder cambiar la codificación, pero sí puedo ampliar y colocar estas notas que me van a ayudar simplemente cuando estoy haciendo la evaluación o el intake y no estar mirando el manual y decir que lo que me dice, aquí le coloqué básicamente A son físicos, B etéreo, C emocional astral y D trastornos a nivel mental y con el tema de vitalidad que es la medición de la energía del paciente. Entonces eso se puede hacer. Bueno, ¿tienen alguna inquietud por ahora? ¿Algún otro comentario que nos quieran compartir? No, parece que no. Entonces ahora sí vamos a darle paso al doctor. Alguien levantó la mano. El doctor Luis Carlos Uribe, le vamos a dar paso a él. Devuélvete un momentico a la pantalla que tenías, donde están los niveles. ¿A dónde están los niveles? A los bloqueos, abre bloqueos. Bueno, sugerencia, en los datos que nos da el equipo pueden estar en positivo o en negativo. Lo positivo corresponde a procesos agudos, lo negativo a procesos crónicos. Entonces le puedes poner como complemento, fuera de que es una interferencia a nivel emocional o en el astral, en este caso que está midiendo -6, es una interferencia antigua o vieja o crónica, ¿sí? Para que te ayude más. Bueno, listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, negativos son crónicos y positivos son agudos. Agudos, sí. Muchísimas gracias. Y antiguos. Y sirve porque muchas veces si es antiguo, como en el caso que voy a comentar, pues inclusive puede uno pensar que puede ser durante el embarazo, en el proceso del embarazo. No necesariamente en el caso. Bueno, me pidieron el favor si quería pasar y comentar con ustedes algún caso. Voy a comentarle el caso de una paciente, se llama Valentina Bustamante. Ella... doctor, ¿quiere prender su cámara para que lo vean? No, porque está en pelota. Ay, doctor, ¿cómo así? No, mentiras. Bueno, Valentina Bustamante. Entonces lo escuchamos atentamente. Siga, qué pena. Hola, ¿qué hay? No, aquí estoy. Hola. ¿Ya puso su cámara? No, sí, ¿no? A ver. Aquí compartir video, pues. Ya, allá salí en la esquina de abajo. Ay, sí, ahí lo estamos viendo. Súper. Sí, doctor. Le voy a compartir porque es la forma que nos podemos ver. Gracias. Sí, ahí lo alcanzamos a ver. Bueno, jovencito. Entonces, esta es una paciente, se llama Valentina Bustamante. Ella consultó en julio 5 del año 2013. Fecha de nacimiento 14 de diciembre del 2011. En el momento de la consulta pesaba 6.000 gramos y medía 74 centímetros. Yo quiero hacer una aclaración, los médicos me disculpan, pero me interesa porque muchos somos sanadores y no sabemos lo de las historias clínicas. Nosotros normalmente hacemos una historia clínica con una cosa que se llama anamnesis próxima o una parte que se llama la anamnesis próxima, una parte que se llama causa de consulta, luego anamnesis próxima y anamnesis remota. En la causa de consulta preguntamos 5 cosas. ¿Por qué consulta? ¿Cuándo le empezó? ¿Cómo le empezó? ¿Cómo han evolucionado los síntomas y estado actual? Tratamiento que ha recibido y estado actual. Entonces, de ahí nosotros podemos empezar a deducir todas las cosas. Luego vienen preguntas como antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos, toxicoalérgicos, traumáticos, ginecológicos, y yo hago uno con antecedentes familiares y pongo uno que se llaman conflictos. Entonces la pregunta que les hago es, normalmente, ¿qué es, desde el punto de vista emocional, lo que más lo haya hecho sufrir a usted? Muchas personas pues contestan la muerte de mi padre, el día que me separé, pero empezamos a buscar un momento traumático de su vida.
Bueno, esta niña la traen los padres, es producto del primer embarazo a término y consultan básicamente por gastroenteritis, infecciones urinarias a repetición, infecciones respiratorias a repetición. Le encontraron una anemia en algún momento de esos días, por lo cual la habían llevado donde el médico. Tenía unas fontanelas abiertas para 2 años, que ya tenía esta niña. Consultaban por alergias. Y como última cosa decían que estaba un poquito baja de peso. Entonces empezamos a hacer la historia clínica y encontramos un patrón común a infecciones urinarias, gastroenteritis, infecciones respiratorias a repetición. Hay un síndrome. Nosotros hablamos enfermedades cuando tienen una causa y tienen unos patrones y va a tener un comportamiento. Y hablamos de síndrome cuando son un conjunto de síntomas. Síntomas es lo que el paciente siente. Y signo físico, lo que nosotros podemos ver. Entonces encontramos unas cosas en común de las infecciones urinarias, la gastroenteritis y las infecciones respiratorias. Y es que hay un problema de las mucosas. Recordemos que todos tenemos mucosas dentro de la nariz, dentro de los ojos, todo el árbol respiratorio, el árbol o la vía digestiva. Tenemos mucosas en la vía urinaria y la vía genital. Entonces esto es una patología muy frecuente. Nosotros empezamos a ver niños que lo llevan primero porque tienen una otitis. Entonces el pediatra le da un antibiótico, de acetaminofén y otras cositas para la fiebre, algo para el dolor y se tape el oído para que no tenga frío, porque eso aumenta el dolor. Pero este mismo niño lo llevan a consultar a los pocos días porque tiene entonces una amigdalitis. Y al tiempo porque tiene unas gripas a repetición. Y al tiempo porque hace una infección urinaria. Y vamos paseando por un diagnóstico que es muy sencillo, que se llama síndrome de mucosas inflamadas o síndrome de mucosas permeables. O sea, todas las mucosas, cuando se inflama una, se inflaman todas. Es muy frecuente ver que alguien consulte por sinusitis y a la vez tiene el colon inflamado. O todos tienen el colon inflamado. Entonces, el tratamiento no es antibiótico y tratar los síntomas locales, sino es el síndrome, tratar la causa de este síndrome de las mucosas inflamadas. Entonces es lo primero que podemos ver en esta niña, que la estaban tratando por infecciones a repetición en diferentes mucosas o localizado en diferentes mucosas. La niña tiene alergias, entonces tenemos un problema inmunológico. Las alergias es una forma de que nuestro autorreconocimiento o nuestro reconocimiento prende una alarma y dice, hay algo de lo que me están dando o con lo que tengo contacto, visual, auditivo, digestivo, etcétera, etcétera, que me está haciendo daño y yo lo primero que hago es prender una luz de alerta y decir, hay algo que me está haciendo daño. Lo que hacemos los médicos tradicionalmente es darle un antialérgico. O sea, es ir en un carro, se enciende el bombillo de que estamos bajitos de aceite y yo apago el bombillo. Pero esa, digamos que puede ser en parte de pronto el inicio de un tratamiento, pero no es el tratamiento, ¿no? Porque estamos haciendo un tratamiento al síntoma, estamos apagando el bombillo. Entonces tenemos que profundizar un poquito más a qué son las alergias. Pero lo que a mí me llamaba la atención era la baja de peso y talla en esta niña. Entonces, en una hoja de
desarrollo y crecimiento, encontramos que en ese momento el peso de la niña era el peso de una persona de 1 año. Y esta niñita tenía 2 años. Entonces a mí me preocupó más su bajo peso y su baja talla. El peso era de 6.000 gramos y debía ser entre 12 y 15.000. Y su talla era de 74 centímetros y debía estar en un promedio de 85. Estaba muy bajita. Empezamos a hacer el examen con el MARS, pero teniendo en cuenta esto que estaba pasando. Y el MARS nos empieza a dar unos datos interesantes, muy interesantes. Primero unos bloqueos. Entonces hay una interferencia B, tiene un trastorno a nivel etérico, tiene un problema de vitalidad, una interferencia C y una interferencia D. Niveles, el nivel interferencia B está en nivel 5. Acordémonos que los niveles van de 0 a 3 o de 1 a 3 sobre el físico, luego tenemos de 4 a 6 sobre el emocional, 7 a 9 sobre el mental y 10 a 12 sobre el energético, que es el que yo llamo informacional. Entonces, tenemos una interferencia a nivel 5, o sea que estamos hablando sobre la parte emocional, tenemos una vitalidad en 1, o sea, estamos sobre el físico, tenemos una interferencia C en 9 sobre el mental y tenemos una interferencia D sobre el energético o informacional que lo tenemos en 11. Ese es el dato que tengo aquí del MARS. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es entrar a corregir estos datos, que están en 9, en 7.5. Tengo el menos 6.5 y el menos 4.5, el C y el D. O sea, que la parte energético-informacional se me fue hacia atrás, en una niña de 2 años. Entonces, empiezo a ver cosas que me llaman la atención y ya les hago el raciocinio que tengo en este momento sobre la niña, sobre su bajo peso y el conflicto. Quiero añadir aquí, toda alergia en un menor de 7 años, búsquelo en la del papá y la mamá. Esa alergia no es del niño, esa alergia es del papá y de la mamá. Toda alergia en personas menores de 7 años, el conflicto está en los papás. Bueno, voy a Valentina Bustamante y hago el examen de los chakras. Estoy haciendo todo el examen, pero estoy extractando lo que encontré más interesante. Y lo que encuentro más interesante, lo sabe el doctor Jorge Zuluaga, encontré un triángulo que nosotros vemos, que es abro un paréntesis, los chakras trabajan en pares. Va el chakra 1, el chakra raíz, va con el chakra 7. Y todos se unen a través del sexto. Entonces tenemos el chakra 1 es el chakra sobre lo físico y el 7 es el chakra que nos tiene más contacto con nuestra parte más etérica. El 2 va en llave con el 5, o sea, nuestra tiroides trabaja muy bien con las gónadas. Y efectivamente lo vemos. Generalmente una señora con hipotiroidismo es una frecuencia de 20 a 1, más frecuente en mujeres que en hombres. 20 mujeres contra un hombre. Pero encontramos que si hay problema de tiroides, generalmente hay problema de ovarios. Y el tercero con el cuarto. El tercero es lo emocional y el cuarto es sobre el amor o los sentimientos. Entonces, encontramos en esta niña que está el chakra 1 con el chakra 7 y el sexto, pero recordemos que cada chakra está unido a unas glándulas. Entonces, el 1 sobre las suprarrenales, el 6 tenemos la hipófisis y el 7 sobre la epífisis. Y nuestro
nuestra parte hormonal normalmente se rige en la epífisis, sobre la hipófisis, y debía ir a gónadas o a suprarrenales. Entonces, cada vez me ampliaba más el diagnóstico sobre un problema hormonal a nivel de los chakras 1, 7 y vamos con el 6. El 6 es el integrador de todos. Entonces, 3, 4, siempre que yo tengo, por ejemplo, una parte emocional y peleé con la novia, tengo problemas sobre los chakras, bueno, en este caso sobre la esposa, sobre los chakras tercero, cuarto, que es lo emocional con los sentimientos, y todo lo uno lo canalizo a través del sexto. Bueno, en el siguiente examen hago la parte del examen de cromosomas, porque ya empiezo a sospechar que tengo algún problema hormonal. Y me da unos datos pues, que son interesantes, complicadísimos, porque, digamos, la hormona de crecimiento se expresa generalmente en el cromosoma 17, pero la somatostatina se expresa sobre el cromosoma 13 y tenemos también sobre el cromosoma 7, pero efectivamente sale esta parte. Luego tengo esta parte que es traumas, sobre la parte emocional, y encuentro que tengo a nivel 1 y en 10, por ahí están echando bala. Dirección de traumas, 21ª semana, problemas durante la primera semana en el vientre de mi madre, biomagnetismo colon, transverso. Perdón un momento. Marta, llama a la portería que están echando bala. Detección de traumas, lactancia, 11º mes, problemas durante el 11º mes de lactante y colon transverso, pues ya habíamos visto, está en nivel 3 y en menos 9,5, un problema de mucosas desde antes. Y otro de 17ª semana del embarazo. Entonces siguen los problemas. Emociones atrapadas. Tengo algo sobre emociones atrapadas y tengo directamente sobre pituitaria o epífisis, y me sale glándulas endocrinas, apéndice cerebral, hipófisis y sistema glandular endocrino, epífisis. Entonces tengo completo mi diagnóstico. En este caso, mis diagnósticos son de una infección urinaria, una gastroenteritis, una infección respiratoria a repetición, una anemia, fontanelas abiertas, alergia, bajo peso y talla. Entonces ya tengo mi diagnóstico. Ahora empiezo, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Voy a hablarles de algo que es muy interesante. La baja estatura o el enanismo, hay dos tipos. Hay uno que se llama acondroplásico, que es el enano cabezón, digamos, que es el que no le crecen los huesos largos. Y el otro enano que se llama el hipofisiario, que es el que se queda chiquito. En este caso es un miedo a crecer, un peligro de que esta persona crezca, es miedo a que lo vean. Entonces empezamos a ver qué está pasando acá. Esta niña, ¿por qué no quiere crecer? ¿Qué le pasó? Bueno, pero vemos las alergias. Las alergias dijimos que eran unos miedos, pero la alergia tiene dos puntos especiales. Uno que es el biochoque y otro que es el psicochoque. El biochoque es la parte biológica de lo que puede pasar, que me pasa, por ejemplo, con la leche de vaca. La leche de vaca es una leche que viene de unos pastos que están muy contaminados, a los cuales les hemos echado toda clase de matamalezas, lorban, etcétera, etcétera. A la vaca le hemos puesto unas inyecciones para que tenga vaquitos, entonces le hemos dado hormonas
y el manipuleo de la ubre generalmente hacen que hagan mastitis a repetición, para lo cual les estamos dando terramicinas o tetraciclinas. Fuera de eso, nosotros tomamos la leche y la mandamos contra una punta, la estallamos en un sistema que se llama JET, donde la estoy partiendo en partículas menos de 8 micras, porque dice que es homogenizada, o sea que todas las partículas son homogéneas, son del mismo tamaño. Y a esas partículas el intestino no lo filtra. Entonces, al no filtrarlo, el intestino va a pasar directo a la sangre, pasa todos estos tóxicos, y nuestro sistema de desintoxicación es hígado, riñones. Entonces va a ir a cualquiera de los dos sistemas de toxicidad. Pero fuera de eso tenemos que todos los adultos en general somos intolerantes a la lactosa, pero la lactosa es un azúcar. Nosotros ahí lo único que hacemos es decir, no, a mí me llena de gases la lactosa, pero eso es un proceso de intolerancia. Pero ahí no está lo grave. Lo grave de la leche está en la partícula en sí, en la proteína de la leche, la lactoalbúmina. Y a mí me están dando lactoalbúmina de diferentes vacas. Es como si a mí me pusieran una transfusión sanguínea de diferentes personas. Entonces, mi organismo en ese momento protesta. Ese es el biochoque, pero nosotros tenemos el psicochoque. Entonces, empezamos a armar una historia clínica desde otro punto de vista. ¿Cuál es este punto de vista? Padres, ¿qué es lo que pasaba durante el embarazo? Durante el embarazo, el niño, la niña fue concebida en un embarazo no deseado y pensaron en la posibilidad de un aborto. Finalmente, se van a vivir juntos y discuten muchas veces si realmente iban a abortar o no. Y finalmente no abortan, pero la niña quiere pasar desapercibida, ella no quiere que la aborten, ella quiere quedarse chiquita por allá que nadie la vea. Entonces el conflicto estaba en otra parte. Pero fuera de eso, la niña empieza a tener problemas desde muy temprano, desde muy chiquita. Entonces asumimos que el problema es la intolerancia no a la leche de vaca, sino a la figura materna. La leche de la mamá representa la figura materna, que en algún momento hablaron de que podría pensarse en un aborto. Entonces ahí hay un psicochoque. No es ya la parte de biochoque, no es la parte biológica, sino la parte psicológica de este embarazo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Procusto. Procusto era un tipo de la mitología griega que era un posadero, y a esa posada llegaba la gente y las camas medían unos 70, y el tipo por la noche al que medía más de unos 70 le cortaba las patas, y al que medía menos le tiraba las patas, hasta que después llegó allá un ser especial y lo cogió y le hizo la misma prueba a él y lo torturó y lo mató. Bueno, pero el cuento es que muchas veces nos dicen es que la leche de vaca a todo el mundo le hace daño. Eso es ser uno o actuar bajo el síndrome de Procusto. O el sol produce cáncer de piel. Eso es síndrome de Procusto. El cáncer de piel más terrible que hay es el melanoma, y el melanoma se encuentra generalmente en sitios donde no da sol, como la planta del pie o dentro de la boca inclusive, y en países donde hay menos luz solar, como los países escandinavos. Entonces es interesante no dejarnos meter el cuento de que es que la leche a todo el mundo le cae mal. No, miremos que en ese caso fue un problema desde ese territorio, desde esa parte. Entonces empezamos a hacer el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en, como habíamos visto, A, B, C, D, E, vitalidad, en borrar todos estos bloqueos que tenía esta niña. Entonces era importantísimo
importantísimo. Lo más importante que teníamos de esta niña era iniciar por ahí. Ahora, tenemos la otra parte que son los chakras, séptimo, segundo, primero. Recordemos que nuestros sistemas de información principales son información y la vamos densificando en forma de hormonas y a través de los nadis o de los canales que están uniendo los chakras primarios y los chakras secundarios, vamos a tener la distribución de esta información, o a través de los vasos sanguíneos vamos a llevar las hormonas que van a ir actuando a través de mandar impulsos o llevar información al sistema nervioso, y el sistema nervioso va a producir una serie de cosas. Entonces, nosotros podemos hacer eso de muchas formas. Una de las grandes ventajas de este equipo es que es como para perezosos, porque el doctor Zuluaga maneja muy bien ese tema porque Sintergética lo hace, y entonces tenemos la posibilidad a través de unos mudras que se hacen con las manos, que representan a Bata, Pita, Kapha. Con las manos estamos haciendo la unión por ejemplo, del éter y el aire, y ponemos tierra, fuego, agua, y podemos ir llevando esa información y ascenderla. La energía o el prana llega al vaso, que es un chakra secundario, pero tenemos dos chakras secundarios del vaso, uno anterior y uno posterior, y ahí la energía llega muy bueno, voy a parar ahí un momentico, que no tiene sentido contarle esto, porque el equipo lo hace. Nosotros tenemos esa gran ventaja, y es que nosotros podemos empezar a trabajar con el equipo para que nos regule los chakras en la consulta. Muy bien. Esta niña, voy a saltar del 2013 a enero del 2016, tiene 5 años y debía tener 17 centímetros y está ya con 15. O sea, subió muchísimo perdón, kilos, de 9 kilos, de 6.000 gramos, subió de 6 kilos, subió a 15, perdón. Y señor. ¿Hiciste balance energético global? A ver cómo estaban. Sí. Bata, Pita, Kapha. Sí. Pero, bueno, esto es para decirles, finalmente, para no prolongar mucho más la charla, porque no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que no hay, en el caso mío, que yo trabajo con la parte de plantillas para diagnóstico y portapapeles para terapia, no habría un planteamiento de tener unas plantillas para terapia generales para tratar una parte hormonal. En este caso, pues si lo empezamos a ver, encontramos desde dónde viene. Viene desde un problema de unas mucosas permeables, que era por lo que consultaba, que se mejora muy fácil con un tratamiento que es básicamente la dieta. Un tratamiento hormonal, produciendo hormona de crecimiento para darle a esta niña y normalizar todas sus hormonas y poder hacer un tratamiento. Yo a cada paciente le entrego. Bueno, listo, entonces yo entrego un informe donde dice: estimado paciente, usted está iniciando un tratamiento que empieza con una terapia de desintoxicación. Por favor, durante este periodo de una semana tenga en cuenta las siguientes instrucciones. Luego, por más adelante, son varias hojas, hablo sobre nuestra terapia. Llega a comprender un plan nutricional, una desintoxicación y drenaje, una inmunomodulación, una regulación orgánica y activación celular, una terapia cuántica, un equilibrio emocional, planes de
prevención y una terapia de rejuvenecimiento. Eso de rejuvenecimiento es por echarles carreta a los pacientes, que los ponen felices. No, y de verdad se puede hacer. Se puede hacer. Pero, bueno, unas conclusiones. Uno, no hay plantillas de tratamiento iguales para todo el mundo. Cada persona es un mundo diferente. Tenemos que hacer un esfuerzo grande en interpretar los resultados que nos empieza a dar el equipo para saber hacia dónde cogemos. No dejárselo al equipo todo, ayudarle también un poquito para tener mejores resultados. Dos, hay que iniciar, o yo inicio, como vieron, pues con la desintoxicación a nivel de los planos etéricos y si es necesario con el 5-plex subir la energía. Igual hacer una desintoxicación a nivel físico. Entonces yo les doy globulitos o se les puede dar agua. Lo que pasa es que el agua, toca poner el agua con alcohol, un poquito de brandy para que no se pudra el agua. Entonces a veces en niños pues no quiero hacer esto, aunque en mi concepto es mucho mejor transportador de información el agua que los glóbulos de un azúcar cualquiera. Yo compro los glóbulos en Bogotá en la calle 94 con carrera 14, ¿cuánta se llama? Y ahí compro por kilos los globulitos. Y en unos frascos de cristal en Córdoba, se llama la vidriera en Bogotá, donde compro los frascos de cristal. Bueno. Hago primero una desintoxicación, que igual la tengo montada en el equipo, donde desintoxico para los que necesiten. Yo ya le pasé a Deyanira todos los medicamentos del laboratorio GEL, todas las plantillas. Yo tengo una base de datos muy grande de todos en vivos, las ampollas que ellos me regalaron hace muchos años, y en ampollas todos los medicamentos, con todos los cánceres, con todo lo que tenían ellos para hacer los diferentes manejos de estas sustancias, cuando usábamos un equipo que llamaba un Dermatron. Bueno, pero podemos hacer entonces del laboratorio GEL el cosito de tratamiento de ellos, el kit de desintoxicación, lo llaman ellos, que tiene berberis, nux vomica y linfomiosot. O sea, un drenador hepático, un drenador renal y un drenador linfático. Entonces ese igual lo montamos y se lo damos al paciente, y por eso dice que a los 7 días de iniciado inicia el tratamiento con el medicamento ya para tratar todo lo que el equipo me dio y lo que yo pienso que podría ayudar. Y la dieta. La dieta es importantísima. Yo en general quito lácteos, quito carnes, sobre todo carne de cerdo, carnes rojas, dejo que consuman muy poca carnes rojas. Y a los niños, aquí hay una cosa interesantísima de las alergias. En las alergias actúan, y eso lo hablamos un día, que quieran, hacemos una charla cortica sobre inmunología, cómo actúan los linfocitos T, los linfocitos B, cómo es el complejo, qué es el complejo mayor o principal de histocompatibilidad, y cómo tenemos factor de crecimiento tisular alfa, tisular beta. Bueno, una serie de sustancias para la inmunidad inmediata y la inmunidad tardía o retardada. Pero esto es que si yo soy alérgico a algo, a alguna cosa, voy a poner otro ejemplo. Digamos que las personas, mujeres, con migraña, presentan migraña a diferentes sustancias, pero en general a sustancias que tengan 5-hidroxitriptofano, que es el queso, el chocolate, la vainilla, el banano, la cerveza,
el vino tinto. Entonces uno les dice, tiene que dejar de consumir estos alimentos mínimo por 15 días, porque normalmente cuando a mí me da el dolor de cabeza o me da la alergia, yo le echo la culpa a lo que me comí la noche anterior, pero pueden pasar hasta 15 días. Yo consumo hoy, me como un banano y dentro de 12 días me da el dolor de cabeza. Entonces yo lo que digo es, no, yo a veces como banano y no me da dolor de cabeza. No, sí le puede dar, pero hasta 15 días después. Entonces tener en cuenta eso. Las mamás me pelean mucho con mucho gusto, doctor Zuluaga. Las mamás me pelean mucho con ¿qué le doy al niño? Usted me lo va a matar de hambre. Entonces le digo, no, yo no se lo mato de hambre. Dele lo mismo que le daba a su abuelita a usted. Entonces dele sopas, dele caldos, dele verduras. Y no le dé nada de paquete, no le dé leche de vaca. A los niños yo les digo que la leche de vaca tiene pus y sangre. Y con eso el niño le coge un asco terrible a eso y no vuelven a probarla. Es una parte que estos temas me lo enseñó Herodes, San Herodes. Bueno, no, y esto es terminando pues, ¿cómo enfoco yo este proceso y cómo tortura a los niños? No, mentira, no, sin torturar a los niños. Esta niña ha crecido, sus padres son bajitos, entendieron y hicimos un psicodrama. Recuerden que el inconsciente todo lo vive en presente y lo ve como verdad. Entonces, un psicodrama se arma facilísimo. Entonces, yo le tomo del pelo a mi inconsciente y al tomarle del pelo a mi inconsciente, las cosas funcionan. Voy a poner el caso de otra paciente, la odiaba la mamá, porque estando en el posparto de su hermana mayor, el papá llega un día borracho y la viola y queda embarazada de esta niña y la mamá odia a la niña cuando nace porque es el producto de una violación de su marido borracho y toda la vida lo odió. Entonces en la consulta dijimos, hagamos un psicodrama, matemos a su mamá. Y, lógicamente le paró el pelo y le dije, no, la vamos a enterrar, pero desde el punto de vista emocional. Simplemente usted invite a su hermana, se visten de negro, lloran un rato, hablan de lo que pasó y el inconsciente cree que su mamá se murió, está muerta para el inconsciente. Entonces no sigue entrando en conflicto con la mamá. La puede llamar, pero ya no es su mamá, es una amiga, es una persona con la cual van a poder charlar y hablar, pero de diferentes cosas. Ahora, no se vuelva a meter con ella todos los días. Su mamá realmente la odia, entonces es una mamá tóxica. Entonces, haciendo este psicodrama se puede. Y con esta pareja, igual hicimos un psicodrama, hicimos un proceso de sanación, donde yo honro a la figura paterna y honro a la figura materna y perdono, porque yo no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, en esas circunstancias, pero yo lo que agradezco y honro es que estoy vivo y agradezco por estar vivo y honro al padre y honro a la madre y los amo con amor incondicional desde lo más profundo de mi ser. Entonces esa es una forma de hacer un psicodrama, de honrar la figura paterna, la figura materna, lo que todos somos en algún momento, la figura hombre, padre, hijo, o madre, hija, seres humanos que no sabemos qué hubiéramos hecho en esas circunstancias, pero los perdonamos y agradecemos desde el corazón porque estamos vivos, estamos en este mundo gracias a ellos. Entonces eso fue lo que se hizo, se encontró este perdón, le tomamos del pelo al inconsciente, el inconsciente lo vive como verdad, que es verdad además, pero lo vive en presente, lo que pasó en el pasado. Lo hacemos con abortos, donde te dejo ir, te amo y sé que voy a estar contigo después y
y honro tu presencia y no me juzgues por lo que hice, júzgame por lo que soy. En fin, es completar todo este proceso desde la sanación. Bueno, eso es todo. Adiós. Pues, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún comentario o pregunta, por favor, de la gran explicación que nos hizo el doctor Uribe? ¿Alguna inquietud? Tenemos buena asistencia. Nada. A ver, ¿cuál es el comentario? Con Álvaro. Sí, doctor Rodríguez, cuéntenos. No, el tema es muy interesante. Muy interesante. Era una pregunta, de pronto, trabajando con imanes al tiempo y haciendo manejo de emociones atrapadas con magnetoterapia, encuentra uno también resultados a la par con el equipo más rápidos. Claro, Uno claro. puede hacer el test en las manos del paciente y de una vez va mirando varias cosas paralelas. Claro, claro, ¿no? Se puede hacer de todo. Yo le metí emociones atrapadas y todo lo de magnetoterapia, par biomagnético, perdón. El equipo traía algo de magnetoterapia, sí, pero yo le metí todo lo de par biomagnético de Voice y lo tengo cargado también como plantillas para trabajar con ello, ¿no? Pero también puede uno trabajar con el VAS en la medida en que va uno interrogando al paciente sobre al lado de la oreja. Puede uno poner la mano y va uno tomando el VAS y va sabiendo por dónde puede ir metiéndose. Pero todo eso, claro, claro, es maravilloso, son unas ayudas maravillosas. ¿Involucró todos los pares magnéticos de Voice? Sí, no, bueno, todos los pares de, creo que son 185, no los que hay ahora, que pueden encontrar hasta 300, 600, tengo a Luis Fernando García con 800, pero de los primeros, como 180 creo que son. Sí, están en el equipo. Los últimos han trabajado bastante lo emocional. Sí, el hijo de Gois, Moisés Gois, ha sacado unos temas interesantes sobre par biomagnético en las emociones, sí. Pero, sí, una pregunta, el resultado de estos productos gel, al subirlos en plantillas y hacer el drenaje. Yo tengo unas dudas sobre alguna parte de los productos gel. ¿En qué sentido? Hay una parte que trabaja sobre el físico. Esto que nosotros podemos copiar es información, no podemos copiar la parte bioquímica. Entonces, miremoslo desde dos puntos. Yo tomo Traumel, entonces tomo Traumel y lo meto al equipo. Y potencias que estén por 200D, el equipo me las copia. Potencias que estén por debajo de la D18, D3, D4, el equipo no me las copia. Pero me copia el bloqueo de interferón, de factor de crecimiento. Entonces yo puedo actuar por otras vías, no necesariamente sobre el bloqueo, por ejemplo, de TH1 o TH2, o bloquear TH3, o hacer un bloqueo CD4 o CD8. Entonces, depende la vía que yo lo esté tomando. Por eso yo tenía diferencias con alguien que me decía, no, que yo voy a dedicarme a vender Viagra, porque voy a copiar Viagra. Entonces, tomo una pastilla de Viagra, lo pongo en el input y al otro lado pongo un poco de agua y estoy pasando la información. Está pasando una información química o bioquímica
pero no está pasando la información de por qué se produce la impotencia a esa persona. Entonces, estamos viendo dos vías diferentes. Yo puedo producir un Viagra, entre comillas, o solucionar un problema de impotencia por un lado, pero no necesariamente tiene que ser la vía bioquímica. Entonces, cuando se hacen los medicamentos, recordemos que estamos trabajando sobre la parte de información, no sobre la parte bioquímica. Entonces hay una diferencia ahí de pensamiento de los medicamentos gel, en general de los medicamentos de homotoxicología. Pero tenemos cosas muy interesantes. Yo puedo tomar otra vía del bloqueo del dolor. No necesariamente tenga que ser una vía directa, una vía bioquímica. Bueno, gracias. Sí, señor. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Aquí estuvieron muy juiciosos todos, a excepción de, está el doctor Rodríguez, el doctor Carlos Alberto Hom, el ingeniero Guillermo Quintero, el doctor Héctor Montes, el doctor Zuluaga, el doctor Juan Carlos Pinedo, el doctor Zeno Malo y Zuli Sánchez. Entonces, si no hay más preguntas o inquietudes, pues muchísimas gracias por su compañía. Disculpe los problemas iniciales técnicos. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir con el tema. La próxima sesión vamos a ver tema de plantillas y clipboard. No sé si alcanzamos en una sola sesión o lo hacemos en dos. Y después vamos a ver entonces quién más quiere compartir alguna de sus experiencias con el MARS. Doctor Uribe, muchísimas gracias como siempre por su conocimiento, por compartir todo esto. Yo tengo efectivamente, el doctor Uribe me compartió las plantillas. Le hago la pregunta, ¿las puedo compartir con todos los asistentes? Bien pueda, porque todas son pirateadas. Entonces, por lo menos que la culpa sea de todos. No, con muchísimo gusto, no hay ningún problema, ninguno. Entonces, como la próxima vez vemos plantillas, ven el ejercicio de cómo se incluye la información, pero sí, definitivamente entre más información tengamos, pues va a ser mucho más útil el MAR porque va a tener más información detallada. Y lo que dice el doctor Uribe, la interpretación de los resultados, poder enfocar a lo que el paciente requiera. Entonces, muchas gracias. Deyanira, cuando quieran, si nos regalan un tiempito, damos una charlita sobre el sistema endocrino, para recordarlo. Todos lo sabemos, pero una charlita como para que sepamos cómo va esta parte de glándulas que a veces es medio tabú, pero que realmente es sencillo y es donde manejamos más información. Es la esencia del equipo. No, doctor Uribe, usted me dice cuándo quiere y con todo gusto. Sí, claro que sí, bien interesante. Sí, muy importante. Bueno. Listo, doctor. Entonces ahí lo anoto en la lista de pendientes para que sigamos pues recibiendo todo su conocimiento. Listo, entonces no siendo más por esta noche, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y seguimos aquí, entonces nos vemos en 15 días. Igual hace 15 días que era lunes festivo, hicimos la sesión, no tuvimos tantos asistentes, igual compartimos, Patricia Salazar, bióloga marina, nos compartió su experiencia de poder hacer purificación de aguas con la máquina, y eso está en los videos. Les he mandado los links con los videos, espero que les hayan sido de utilidad y los puedan consultar en el momento que requieran. Bueno, entonces, pues no es nada más. Muchísimas gracias por su compañía y entonces nos vemos en 15 días. Muy amables. Mil gracias. Ok, mil gracias. No, con todo gusto.